Bueno, le damos gracias a Dios por la vida de estos niños, de seguramente con los cuales Dios nos quiere enseñar muchas cosas. Y bueno, vamos a ahora adorar al Señor por medio de estar atentos a las Escrituras. Si usted no ha apagado el celular o no lo ha puesto en silencio, es el momento que lo hagamos para que nada nos interrumpa la administración de la palabra del Señor. Los niños, por favor, ya con sus papás, al lado de sus papitos. Listo, permítanme, primero oramos, cerremos nuestros ojos, si es necesario que oremos para que en esta mañana no sea yo quien les predique, sino que sean las Escrituras quien nos dé ese mensaje. Entonces, por favor, con la reverencia al Señor, digámosle: Señor, una vez más tenemos el privilegio de acercarnos a ti, Señor, con reverencia delante de ti. Queremos en este tiempo, Señor, poder detenernos, que tú nos permitas en tu espíritu ponerle el sentido a tu palabra, Señor. Y suplicamos, Padre, que nos bendigas, que bendigas en esta mañana la predicación de tu palabra, y que, creyendo que es tu Santo Espíritu que inspiró las Escrituras para transformarnos por medio de ella. Por eso también te clamamos, Señor, que obres en nuestras vidas mientras se expone este texto, Señor, y que tú hagas lo que como predicador, Señor, no podría hacer, sino que seas tú, Señor, colocando lo que no preparé, Señor, y que quites lo que no quieres, Señor, que diga yo en esta mañana, Señor, porque se trata de ti y no de mí, Señor. Que sea un acto de adoración en la que recibamos tu palabra, Señor, como lo acabamos de hacer, Señor, a través de los cánticos, Señor, y de ver a estos niños cómo aprenden de ti, Señor. Te suplicamos que nos ministres en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con nuestro estudio expositivo del Evangelio según San Mateo. La palabra iglesia aparece solamente 2 veces en los evangelios. Y las 2 veces que aparece la palabra iglesia es en el libro de Mateo. Ya hemos mirado que la primera vez que Dios dice en su palabra o nombra a la iglesia, hace referencia a la iglesia, es en Mateo 16. La siguiente es la que vamos a leer hoy, en Mateo 18. Y si es en el contexto de estos 2 capítulos que Jesús determina únicamente usar esta palabra, es porque las enseñanzas incluidas entre el capítulo 16 y el capítulo 18 son muy importantes en lo que tiene que ver con nosotros, con su iglesia. La primera vez que Jesús hace referencia a la iglesia, como ya lo hemos visto, fue en Mateo 16, cuando Jesús está haciendo la pregunta de quién es Él, y ante la confesión de Pedro, que nos dice las Escrituras que fue revelada por el Padre sobre la identidad del Cristo, y bajo la base de entender quién es Jesús, entonces es la primera vez que Jesús, en base a eso, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. De esa manera es Cristo garantizando que Él, escuche, y solo Él empezará a levantar su iglesia. Por eso es que si no amamos a la iglesia que podemos ver, no podríamos decir que amamos a Cristo, al cual no podemos verle. Cuando hablamos del término iglesia, estamos hablando de los miembros o la comunidad formada por un conjunto de creyentes que, al igual que Pedro, creamos y confesemos lo que dijo Pedro. ¿Qué fue lo que confesó y que debemos creer que dijo Pedro? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, que Jesús es aquel que fue a morir en la cruz por los pecados nuestros. Esa es la confesión pública a la cual todos debemos hacer, pero que no solamente es decirla, sino que debemos de vivir conforme a esa confesión.
La segunda vez que Jesús pronuncia la palabra iglesia es en el texto que hoy estudiaremos. Y esta vez es usada para hacer referencia a algo que cada día olvidamos más. Algo que hoy en día es poco usual que lo hagamos. La disciplina. Pero es que Cristo sabe que la disciplina es fundamental para la iglesia. Y debemos de tener en mente que una de las características de la iglesia de Cristo es su santidad. Y la disciplina nos ayuda en esto. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 antes de ir a nuestro texto base. Efesios capítulo 5. Efesios 5, por favor, abra las escrituras, vaya a ellas. Si no tiene Biblia, ahí le podemos prestar una, pero es importante que usted corrobore, que usted lea, que usted abra la palabra de Dios. Nosotros aquí no venimos a escucharme a mí, sino venimos a leer la palabra, a confirmar que lo que se nos está predicando es lo que está escrito. Entonces es importante que vayamos a la palabra, que confirmemos lo que les estoy diciendo. Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero después mire lo que dice: así como Cristo, ¿qué hace con la iglesia? Dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Obviamente que está conjugado en pasado, amó a la iglesia no porque nos haya dejado de amar, sino que está apuntando a un suceso pasado que él hizo. ¿Cuál? Su sacrificio. De esa manera es que él demostró que ama a la iglesia. O sea, la amó en el pasado y es lo que en el presente nos permite entender que él nos sigue amando. ¿Qué sigue diciendo? ¿Para qué se entregó a sí mismo por ella? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese como más santa y sin arruga. Entonces lo que nos está diciendo Cristo es que para Él es muy importante la santidad de la iglesia, que producto de esa santidad, para lograr esa santidad, Cristo se sacrificó y fue a la cruz a mostrarnos de que nos amaba, muriendo por nosotros. ¿Sí? La cruz es la muestra tangible, visible, ¿sí?, de que Cristo nos ama, con el propósito de que dice para santificarla. Y por eso dice, ¿cómo ese proceso de santificación, cómo es? Versículo 26, purificándola como por el lavamiento del agua, por la palabra. O sea que Él nos santifica por medio de la escritura, por medio de lo que nos dejó escrito. ¿Sí? Es la manera en la que después va a decir, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, ¿sí?, que no tiene mancha ni arrugas, sino que está en santidad. Entonces, vamos a leer que la segunda vez que Jesús usa la palabra iglesia, el contexto para hablar, el tema que nos va a tocar hoy es preservar la santidad de la iglesia a la que fuimos llamados. Nos va a hablar de la disciplina, pero esa disciplina va a ser muy importante para preservar lo que acabamos de leer en Efesios 5, la santidad de la iglesia. Ahora sí vayámonos a nuestro texto base, Mateo 18. Vamos a leer Mateo 18 del versículo 15 al 22. Mateo 18, 15 al 22. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén. Entonces, este texto nos habla tanto de la disciplina, pero también nos va a mostrar el amor del Señor. Recuerden que le acabamos de leer Efesios y dice que Dios nos muestra su amor para una iglesia, ¿cierto? En que se sacrificó por ella, ¿para qué? Santificarla. Y en ese proceso de santificación es que es muy importante el tema que vamos a tocar hoy. Algo que, como les decía en principio, se ha dejado de usar, se ha dejado de hacer. Y el Señor está hablando de una iglesia como una comunidad local. Una comunidad local que se ha comprometido y que es fundamentada bajo una profesión o confesión de fe que fue la que dijo Pedro, que Jesús es el Cristo. Ese compromiso de entender que Jesús es el Cristo, vamos a ver, y es lo que el mismo Cristo está diciendo, escuche, incluye el compromiso, o sea, ser parte, ser miembro de la iglesia, incluye el compromiso de cuidarnos los unos a los otros, pero también de dejarme cuidar por los otros. O sea, el que es parte de la iglesia se está comprometiendo a velar por la vida espiritual de sus hermanos en la fe, pero al mismo tiempo también está dando su autorización para que sus hermanos en la fe cuiden de él. ¿Cómo? Aplicando la disciplina eclesiástica. Eso es lo que nos habla este texto. El texto nos va a hablar y nos va a llevar, nos va a permitir sumergirnos en qué es la disciplina eclesiástica y el proceso en el cual se debe de llevar. Todo el texto nos va a hablar de la disciplina en la iglesia, la cual tiene como propósito mantener a la iglesia santa y pura. Así de que la disciplina es el proceso que Jesús utiliza para el fundamento de su iglesia, para poder edificar su iglesia, y que esta iglesia pueda tener el poder y la autoridad de hacer su misión. Recordemos que hasta el capítulo 15, siempre Mateo nos ha hablado de Jesús como el Rey. Siempre nos ha hablado en los términos del Evangelio como el reino de los cielos. Siempre ha sido ese el contexto. Pero del 1 al 15, el tema ha sido mostrarnos o llevarnos a entender quién es Jesús mediante el cumplimiento de todo lo que estaba escrito de él. Ahora del capítulo 16 en adelante, que empieza a contener claro quién es Jesús, porque así inicia el capítulo 16, él diciéndole a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Ya después le hace la pregunta personal y particular a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros, porque todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, unos ante el tribunal de Cristo, otros tristemente ante el gran juicio del trono blanco, por esa misma pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Cuando hacemos esa pregunta, no te estoy preguntando que quién cree que, o sea, ¿quién es Jesús para tu papá? ¿O qué te dijeron quién es Jesús? Sino lo que te estoy preguntando es quién es Jesús de manera personal e individual para ti. El entendimiento de esa respuesta y el vivir conforme a esa respuesta evidenciará si hemos entendido lo que confesamos y lo que profesamos. La respuesta desde el corazón que demos de quién es Jesús para ti y para mí, ¿sabes qué va a implicar? Tu eternidad y la mía. Tu eternidad, ¿sí? Donde pasemos la eternidad, porque unos pasarán la eternidad lejos de la presencia de Dios, pero otros por gracia pasaremos la eternidad eternamente con Dios, dependiendo a que comprendamos en esta vida quién es Jesús para nosotros. Por eso ahí, en ese cumplimiento de la misión, es muy importante la disciplina, porque si la iglesia no es una iglesia santa, pura y sin mancha, es una iglesia que va a perder la autoridad. Y aunque intente hacer la misión, no va a poder hacer la misión bajo la autoridad de Cristo.
Si la iglesia carece de disciplina, la iglesia está careciendo de autoridad y de poder en el cumplimiento de ir a hacer discípulos, que es lo que hoy uno de los niños nos recordaba. Podremos ir a intentar evangelizar, pero si lo que yo voy expreso carece de santidad, no va a dar el efecto, no va a dar el fruto que debe dar esta. Ahí es donde debo comprender que, escuche, la prioridad de la iglesia no es la economía. Hoy en día muchos lugares priorizan la economía sobre la santidad del cuerpo de Cristo. Y entonces pueden ser congregaciones económicamente muy fuertes, pero que realmente están pobres. Es lo que le dice Cristo a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3. Tú piensas que eres rica, pero realmente ¿qué le dice? Que ¿cómo es? Pobre. Porque lo único que tenían era dinero, pero no tenían una relación con Cristo. La iglesia no puede priorizar la economía. Lo que debemos priorizar es la santidad del cuerpo de Cristo. También cuando la prioridad de la iglesia es el crecimiento numérico, se está empezando a negociar la santidad de la iglesia. Porque empieza a ser más importante que la iglesia crezca en número, a que la iglesia crezca en lo que debe de crecer. Y la iglesia en lo que debe preocuparse en crecer no es en que esto se nos llene, sino lo que debemos de preocuparnos por crecer es que tú y yo estemos viviendo lo que Jesús nos ha enseñado. Porque no sacamos absolutamente nada con que este lugar esté lleno domingo tras domingo si salimos a hacer y a negar las enseñanzas de Cristo. Estaríamos perdiendo el tiempo acá, tú y yo, y cualquiera que nos visite, si no salimos a hacer lo que Cristo quiere formar en nosotros. Por eso la prioridad no puede ser ni la economía, ni la prioridad puede ser el crecimiento numérico, sino la prioridad, ¿cuál es? La santidad de la iglesia de Cristo. Pero muchos dejan de disciplinar a la iglesia porque si implica disciplina, entonces los diezmos van a disminuir. Porque es que si disciplino al hermano que preciso es el que más diezma y ofrenda, entonces de pronto no vuelve. Y entonces es cuando se comete el riesgo y entonces no disciplinamos porque estamos colocando por encima otras cosas que la santidad. Incluso cuando la prioridad de la iglesia es ir a evangelizar, que debemos, esa es la misión de la iglesia, ese es el mandato a la iglesia. Pero la prioridad, a veces se prioriza el ir a evangelizar y no su santidad. Entonces lo que se hace es que la iglesia va y comparte, pero un mensaje diferente, que es lo que le dice Pablo a los Gálatas. No porque haya un evangelio diferente, solamente hay uno. Pero lo que pasa es que el hombre tuerce el evangelio. ¿Por qué? Porque no está en santidad. Porque no hay una relación con las escrituras. Y sin santidad no se podrá enseñar con la autoridad que el evangelio lo requiere. Recuerdan que Jesús enseñaba y ellos decían que se maravillaban de las enseñanzas de Jesús porque enseñaban ¿con qué? Con una autoridad única de él. Eso era producto de ¿qué? De su santidad. A veces, ¿qué pasa? ¿Sí? Simplemente salimos a entregar el mensaje del evangelio, pero si no hay santidad, si no lo estamos viviendo, lo que le podemos explicar a otro, lo podemos entender muy bien, podemos hacer una hermenéutica muy clara, ir a explicársela a la persona, pero si yo no lo estoy viviendo, ese mensaje va a entrar por un lado y va a salir por el otro. Porque es que ese no depende de ti, sino depende de mi relación con el Señor, y en esa santidad Él es el que hará la obra. Por eso si usted mire que es tan importante, estamos estudiando el libro de los Hechos con los hombres y con las mujeres. Es tan importante que en la iglesia primitiva, si usted mira en Hechos, capítulo 5, cuando la iglesia empieza a crecer, la primera cosa que vemos y que leemos es una acción disciplinaria. La iglesia está creciendo porque se está haciendo lo que se debe de hacer, tener comunión con la palabra, están unidos alrededor de las escrituras, están predicando el evangelio. La iglesia naturalmente empieza a crecer y el Señor empieza a añadir a los que son salvos.
Pero seguido, a renglón seguido, habla de una acción disciplinaria y ustedes saben que hoy hay una pareja, Ananías y Zafira, que son disciplinados. Y producto de que son disciplinados, ¿qué les sucede? Murieron. Dios sabía que la iglesia estaba creciendo y para Dios era un punto crucial en el crecimiento de la iglesia, porque eso dependería en el crecimiento de la historia. Entonces Él no podía tolerar el pecado y por eso disciplinó severamente a esta pareja. Porque Él sabía que si la disciplina no era severa en el principio, ¿cierto? El crecimiento no sería sano. Eso no significa que para Dios haya cambiado la severidad de la disciplina, no, es igual. Pero Dios sabía que la base, el fundamento de esa iglesia primitiva tenía que empezar a crecer de una manera sana. Porque cuando Dios disciplina a su iglesia, Dios cuida de su iglesia. Si usted se va también, conocemos, leemos cada vez que hablamos de la cena del Señor, vamos a 1 Corintios capítulo 11, ¿cierto? Desde el versículo 23 nos empieza a hablar, ¿cierto? De que Pedro nos empieza a enseñar lo que aprendió del Señor y nos habla de la Santa Cena. Pero si usted va más adelante, en el versículo 27 de ese mismo capítulo 11 de 1 Corintios, nos encontramos de que hay personas, escuche, que fueron a la iglesia, participaron indignamente de la cena del Señor. Y el texto nos señala que algunos, porque fueron y tomaron indignamente de la cena del Señor, fueron disciplinados. ¿Cómo fueron disciplinados? Unos con enfermedades y otros murieron. ¿Sí ven la importancia de la disciplina para Cristo? ¿Sí le notamos la necesidad de ser disciplinados? De mantener el proceso de la disciplina a lo largo de la historia de la iglesia. De eso depende un crecimiento sano, del proceso que nos habla acá en Mateo capítulo 18. El texto con claridad nos habla de la necesidad de la disciplina para la santidad de nosotros como iglesia local y de la iglesia universal. Pero también de la misma manera, esa disciplina, ¿sabes? Nos habla del amor de Dios por su iglesia. Y la práctica de la disciplina y sus frutos necesarios que se han dejado de usar, por eso han hecho de que hoy en día hayan muchos lugares que están corruptos y alejados del Señor. Y eso ha traído consecuencias, generando pérdida. ¿Por qué? Porque han generado pérdida en la santidad, en el interés de la santidad de la iglesia. Porque no puede haber amor sin disciplina. Mire lo que dice Proverbios, acompáñenme. Varias veces he tocado este texto. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Por favor, léanlo conmigo. ¿Qué dice las Escrituras? Proverbios 13, 24. ¿Qué dice? El que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué dice? Hoy en día nos enseñan con todo este nuevo adoctrinamiento que hacen los estados que no podemos corregir a nuestros niños. Pues esto es un concepto antibíblico. Porque lo que nos está diciendo es que el que no corrige a sus hijos es que no lo hace, ¿por qué? Porque no lo ama. Porque cuando yo no estoy corrigiendo las malas conductas de mis hijos, estoy diciendo lo que estoy haciendo es que no me importan los hábitos pecaminosos de mi hijo que mañana le harán daño. Entonces por eso no lo corrijo. Pero aquí dice claramente, la Escritura está diciendo, el que ama corrige desde temprano, dice. Ojo, no dice maltrata, ahí no está diciendo maltrato, ahí está diciendo corrige. Sí, la corrección
¿Implica el uso moderado del castigo físico cuando es necesario? Sí. Un castigo moderado. Porque aquí está diciendo hay que corregir, no maltratar. Y el máximo ejemplo de este principio es Dios mismo. Acompáñenme en Hebreos. Hebreos capítulo 12. O sea, vimos que Salomón nos escribió en Proverbios y él entendió eso. Ahora Dios mismo que nos dice en Proverbios capítulo 12, en el versículo 6. Mire lo que nos dice las Escrituras. Porque el Señor, ¿quién dice? El Señor, o sea, está hablando de lo que hace Dios, de lo que hace el Señor. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice, iglesia? Disciplina. Entonces, cuando el Señor me está disciplinando, ¿qué está haciendo? Amándome, ¿cierto? Y dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como, ¿a qué? A hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Pero si se os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué está diciendo este texto? Porque aquí también es importante ver algo. Si vamos a hablar de disciplina, también tenemos que entender que no es disciplina. Y ya les dije que disciplina no es maltrato. Disciplina es corrección. Si a veces requiere la corrección física, está bien, pero debe ser moderada. Así es que la disciplina no es de castigo. La disciplina que nos muestra la iglesia a sus miembros es algo que está mostrando que Dios nos está tratando como a hijos. Cuando Dios nos está disciplinando, está diciendo, te disciplino porque tú eres mi hijo y no eres un bastardo. Te disciplino porque tú tienes un padre. Y al padre le importa la conducta en la manera que vivimos. Pero el padre que no corrige a sus hijos significa que no le importa cómo vivan sus vidas. Así es que la disciplina es evidencia, uno, del amor de Dios. La disciplina en la iglesia es la evidencia de mi amor por mi hermano. Y la disciplina es la evidencia de que somos hijos de Dios. Vuelvo y lo repito. La disciplina, uno, es evidencia de que Dios nos ama. La disciplina es la evidencia de que amo a mi hermano cuando lo corrijo. Pero también la disciplina es la evidencia que soy hijo de Dios. Dios sabe que si no somos disciplinados, muchas serán las consecuencias. Y Dios en su infinito amor, tratando de evitarme las consecuencias, ha diseñado procesos para que a lo largo del camino podamos ser detenidos antes de que recibamos las consecuencias del pecado. Y eso me habla de la demostración de su amor. Por eso cuando evaluamos la iglesia por su economía o evaluamos la iglesia por los números, cuando evaluamos la iglesia, porque lo que más nos interesa es ver cómo esos donantes de dinero empiezan a atraer sus ganancias a la iglesia, se empieza a perder el deseo de la disciplina eclesiástica. Porque como lo dije, muchos evitan disciplinar porque entonces los ingresos podrían disminuir. Pero cuando los miembros de la iglesia son amados como hijos, entonces los pecados nos tienen que doler, como le duele a un padre cuando su hijo peca, cuando su hijo falla, cuando su hijo está sufriendo las consecuencias de la falta de disciplina. ¿Qué sucede cuando un hijo se cría sin disciplina? Pues ese hijo va a crecer con rebeldía y después ese mismo padre va a ver las consecuencias de que él no lo corrigió cuando debía de corregirlo.
¿Y qué leímos en el proverbio que decía que la disciplina tenía que empezar desde temprano? El padre tenía que corregirlo. Porque es que a veces los padres quieren empezar a corregir a sus hijos cuando ya es demasiado tarde. Esa disciplina se tiene que hacer desde temprano. Y el propósito de la disciplina fue diseñada para traerte a tener comunión con Dios. Por eso el versículo 6 de Hebreos 12 nos está diciendo claramente, el Señor ama al que disciplina. Y si a veces tiene que azotar a su hijo, lo tendrá que hacer porque lo ama. El versículo 7 nos está diciendo que cuando soportamos la disciplina, o sea, cuando somos disciplinados, ¿qué está diciendo el texto? Dios nos está tratando como a ¿qué? Como a hijos. Y el versículo 8 está diciendo que si Él no nos disciplinara, entonces es porque no somos sus hijos y no seríamos bastardos. Entonces, particularmente este texto es para los que son iglesia. Los que no son iglesia, los que no son hijos de Dios, no entienden esto ni lo van a entender. Pero si usted es hijo de Dios, usted y yo hoy vamos a entender, hoy vamos a recibir la confirmación de las Escrituras que necesitamos ser disciplinados, que es necesario que seamos disciplinados. Y que cuando Dios nos está disciplinando por medio de la vida, por medio de la iglesia, por medio de las autoridades, es porque nos está diciendo, te disciplino porque te amo, te azoto porque te amo. Te disciplino porque no puedes vivir como vive todo el mundo, porque tú eres mi hijo. Versículo 10 de Hebreos 12, acompáñame por favor. Hebreos 12, 10. Dice, y a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, está hablando de los padres terrenales, que ellos nos disciplinan por un poco de tiempo como a ellos les parece. Pero ahora viene y aparece Dios en escena, pero para lo que nos es provechoso. O sea, Dios nos disciplina para lo que nos aprovecha, para lo que necesitamos. ¿Y para qué dice? ¿Cuál es la finalidad de la disciplina? ¿Qué está diciendo el final del versículo 10? Para que participemos de, ¿qué dice? Santidad. O sea, Dios nos disciplina porque nos es provechoso. Y nos está diciendo, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Dios es un Dios santo y el mandato de ese Dios santo es que nosotros seamos santos como Él. Y para Él formar esa santidad en nosotros es necesaria la disciplina. Entonces nos está diciendo varias cosas este texto. Nos está diciendo qué es la disciplina y también qué no es la disciplina. Él nos disciplina cuando nos ama. Así que cuando hay una iglesia que no me disciplina, me está diciendo, no me importa cómo tú vivas. Y la iglesia y Dios disciplina a quienes, a sus hijos. Y el propósito es para que seamos santos como Él es santo. Entonces el Padre, para cuidarnos y para que tengamos comunión, Él diseñó la disciplina. Porque cuando peco y tú me dejas en mi pecado, me estás haciendo aparte. Y si yo peco y me estoy apartando, no estoy teniendo comunión con Dios. Y cuando no tenemos comunión con Dios, pues voy a pecar y a pecar y a pecar. Y significa que si tú me dejas pecar, significa que no me estás amando, sino que me estás rechazando. Entonces, si algún día me ven pecando por amor a Dios, por amor a mí, les ruego que no me dejes en mi pecado, sino que Dios nos da la autoridad. Puede ser el pastor, puede ser el que sea, tiene la obligación de venir y decirme y mostrarme mi pecado y confrontarme. ¿Qué dice el texto? Ven primero tú solo. ¿Sí? Ve con 2, ve con 10, ve con todos los que quieras, pero ven
y sácame de mi pecado. No me dejes lejos de Dios, no me dejes lejos de la comunión de Dios, no me dejes lejos de su bendición, sino ámame. Muéstrame que me amas, demostrándome que te importo, no dejándome sin disciplina. Porque de resto no podríamos tener participación con el carácter santo de Dios. Esto no podríamos tener comunión con Dios. Porque Dios, escuche, Dios en su santidad tiene inhabilidad de relacionarse con el pecado, porque Él es santo, Él aborrece el pecado. Entonces el pecado que hace me aparta, rompe mi relación con Dios. Entonces si tú me ves así, no me puedes dejar así. Si eres mi hermano, no me puedes dejar así. Mira lo que dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Está diciendo que en principio la disciplina no causa gozo, entristece, causa dolor. Pero luego de haber sido corregidos, da fruto. ¿Y cuál es el fruto que está señalando acá de la disciplina? Frutos de, ¿qué dice? De justicia. La Escritura nos está mostrando, no yo, sino las Escrituras nos está mostrando que el fruto de ser disciplinados es ser justificados por medio de la corrección. De tal manera se restaura la santidad. O sea que la disciplina, el fin que tiene llevarnos la disciplina es a ser justificados por Cristo. ¿Para qué? Para restaurar la relación de santidad, para permitirme retornar a la relación con Dios. Pero es que mi relación con Dios solo sí puede ser en santidad. De resto está rota. Así de que, como decíamos la semana pasada, caminamos en el Evangelio, pero no estamos exentos de pecar. Pero si una oveja se pierde, ¿qué hay que hacer? Ir a buscarla. No se puede dejar la relación rota, sino hay que retornarlo a Cristo, y ahí es necesaria la disciplina. Si notamos esa necesidad de ser disciplinados, esta es una doctrina muy importante, muy importante. Que tristemente hoy en muchas iglesias no le dan el lugar porque su visión es diferente a la del Evangelio. No es la santidad. Yo pienso que todos acá queremos tener comunión. Me imagino que todos dirán amén a eso. Y si queremos eso, si queremos tener esa comunión con Dios, recordemos que ese Dios es santo. Y entonces necesitamos y tenemos que permitir que Dios use los medios que Él ha diseñado para traerte a esa comunión. La disciplina es el diseño de Dios. Y es tan importante, y Dios por eso escogió este proceso del cual vamos a hablar en Mateo 18. Es más, la disciplina es tan importante que mire que Dios, Él diseñó, escogió elementos, Él los puso bajo autoridad para ser disciplinados. Uno, los padres. A nuestra corta edad no conocemos a Dios, no entendemos, no tenemos una relación, no conocemos su ley. Hay cosas que no comprendemos, que no entendemos hasta cierta edad. Y entonces si no conozco su ley, pues no lo voy a poder obedecer. Entonces necesito de la disciplina de mis padres. Porque si no empezaría a vivir desde muy niño de manera incorrecta. Pero también yo mismo, después vamos creciendo y yo mismo, Dios nos capacita para que nosotros mismos ejerzamos disciplina sobre nuestras conductas.
Después Dios nos empieza a dar discernimiento de qué es lo bueno, de qué es lo malo, para que nosotros mismos podamos cortar y ejerzamos disciplina sobre nosotros mismos. Pero también Dios, aparte de eso, diseñó al Estado. Dios instituyó la autoridad civil para ejercer disciplina. Cuarto, también diseñó a la iglesia. La iglesia donde Dios nos coloca, un deber de esa iglesia es disciplinarnos. Y por último, Dios mismo es quien nos disciplina por medio de todos estos agentes que a continuación les he dicho. Los padres, yo mismo, el Estado, la iglesia, pero todos ellos son agentes que Dios usa para disciplinarnos. Y si esos agentes fallan, si mis padres no me corrigen desde temprano, si yo mismo no me disciplino, si después el Estado no aplica la disciplina correcta, aun si la iglesia me congrego en un lugar donde no soy disciplinado, pues Dios mismo lo hará. Así es que Dios con esto nos está mostrando la preocupación por mantener el orden y la santidad en medio de la iglesia por medio de la disciplina. Él la creó. En el estudio de Mateo 18, que hoy no lo podremos acabar, nos hará entender mejor la misión de la iglesia. Pero no solamente la misión de la iglesia. ¿Sabe qué nos va a hacer entender mucho? El concepto de membresía de la iglesia. A veces tomamos a la ligera el ser miembros de la iglesia. Es una responsabilidad muy grande. Y usted debe tener de que si usted va a solicitar la membresía de esta iglesia, está dándonos autoridad para que nosotros lo disciplinemos. Nosotros tenemos que velar como tú vives. Y nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Porque el término que vamos a ver aquí claramente, ¿sí?, es que Dios nos está mostrando la disciplina en medio de una relación, escuche, filial. Porque por eso dice el texto, si tu hermano, no está diciendo el extraño, no, tu hermano, está hablando de una relación filial, de miembros de una iglesia. Ahí, en medio de la iglesia, para sostener, para mantener esa relación filial en Cristo, es necesaria, se hace obligatoria la disciplina. Y esto debe dejar ver la preocupación que todo creyente debe tener dentro de una iglesia por el ejercicio de la disciplina. Vayamos a nuestro texto base, vamos a iniciarlo en el día de hoy. Mateo 18:15. Dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo, escuche, que el ejercicio de la disciplina inicia, escuche, no por el pastor, no por los ancianos, sino que es algo que debe comenzar por cada uno de nosotros. Aquí no está diciendo, si tu hermano peca contra ti, dígale al pastor, dígale al anciano. No, está diciendo, ve tú. O sea, me está diciendo que cuando un hermano peca y yo conozco ese pecado, tengo la responsabilidad de ir y amarlo, hablándole de aquello que lo está alejando de su relación con Dios. Que si yo soy realmente un miembro de la iglesia y he entendido lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, no puedo dejar a mi hermano en su pecado, sino que tengo el deber de ir a amarlo y mostrarle el pecado. Mire lo que dice Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Así que sí, a veces es muy normal de que podamos estar acá y el hermano que está al lado esté haciendo algo indebido, es tu obligación corregirlo.
Si ves que tu hermano, en lugar de estar atento a la palabra del Señor, está pegados al celular, tú tienes la obligación de corregirlo y decirle, porque te amo, hermanos, deja de hacer eso. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Mire que le está hablando a hermanos. Otra vez, no siempre nos vamos a ver de que el término es un término filial, en medio de una familia. Para Cristo la iglesia es una familia de hermanos. Entonces dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea también de que tú seas tentado. Entonces, está diciendo la Escritura, si el que está al lado mío, ¿sí? Si el que es miembro de la iglesia, yo veo y es mi hermano en la fe y está pecando, lo sorprendo en alguna falta, entonces, ¿qué está diciendo el texto? Los espirituales, porque se supone que le está hablando a hermanos, o sea que son a personas que tienen una relación con Dios por medio del Espíritu. Entonces el Espíritu lo que nos va a guiar es a restaurarle con mansedumbre. Pero dice considerándote, o sea, dice cuando vas a exhortarlo con mansedumbre, considérate de que tú también fallas. Pero es un deber hacerlo. Aunque alguien puede decir, es que ese pecado que está cometiendo el hermano no me afecta a mí. No, no puedes ser indiferente. ¿Sabes por qué no podemos ser indiferentes? Porque el que está pecando es tu hermano. No es un extraño, es tu hermano. Y tienes una relación de fe con él. Tienes una relación. Si vemos a nuestros hermanos en la carne, si nuestros padres por naturaleza tienen que corregirnos, si nosotros vemos en medio de la familia que están ocurriendo conductas pecaminosas y tenemos que corregirlo, tenemos la obligación de hacerlo. ¿Cuánto más si nuestra relación como hermanos en la fe va a ser eterna? La relación que tenemos en casa con papá, con mamá, con esposo, con esposa, con hijos, simplemente será por unos años. Entonces, ¿cuánta más obligación tengo que disciplinar a mi hermano con el que quiero tener una relación eterna? Debo, necesito. Es un mandato bíblico de no dejar en pecado a mi hermano. Debo de cuidar de la salud espiritual de mi hermano. Eso es lo que nos ha estado diciendo todo Mateo 18. Vayamos, Mateo 18, una vez más, por favor. Miren el versículo 12, devolvámonos un poco. Y mire que es el mismo contexto. El Señor está dando un mensaje muy claro y muy completo a la iglesia. Dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Entonces el Señor está diciéndonos, dándonos un mensaje muy claro, que debemos involucrarnos cuando una de las ovejas se está descarriando. Pero es en ese mismo contexto en el que nos acaba de decir que si hay 100 ovejas, una se descarría, hay que ir a buscarla porque no se puede dejar perdida. Es exactamente en ese mismo contexto que ahora Jesús nos dice si tu hermano peca. Entonces eso me lleva a asociar de que cuando está hablando de ovejas está hablando de iglesia, y que cuando está hablando de hermanos está hablando de iglesia. El tema es exactamente el mismo. Y nos está mostrando, escuche, que cada uno tiene la responsabilidad de ir a donde el hermano que está como una oveja descarriada, que está pecando y debe confrontarle. Por eso por segunda vez les digo, si me amas, si mañana me ves pecando, por favor corrígeme. No me dejes en pecado. No quiero volver a estar lejos de Dios. No podemos en ninguna manera
tratar con ligereza el pecado. Aquí lo que nos está diciendo, si lo sorprendes en una falta, si hay pecado, dice ve. O sea, nos está mandando a que debemos actuar de inmediato. Tenemos que ir a hacerle ver el peligro del que está. Porque esa falta de arrepentimiento podría ser aún, incluso, eso lo vamos a ver, porque al final ese proceso de disciplina nos puede ver, nos puede mostrar que puede ser que ese pecado puede ser indicativo de que la persona no conoce al Señor. Que pensamos que es un hermano, tenemos que tratarlo como hermano hasta que no se compruebe lo contrario. Pero eso también será un indicativo, ¿sí? Porque también la disciplina también nos va a mostrar que uno de sus frutos es poder discernir quién es y quién no es. Quién es creyente y quién no es creyente. Porque no todos los que están en las iglesias son creyentes. No. Muchos están en la iglesia pero están perdidos. Es triste. Pero el contexto en el que está hablando aquí de una oveja perdida es el contexto de iglesia. Entonces, ¿dónde estaba la oveja perdida? Adentro. Es duro, pero tú puedes estar acá y puedes estar perdido. Pero el Señor te está amando para tratar de enderezar tu caminar. Así que uno de los indicativos y de lo que nos puede llevar a la corrección es que la persona de pronto no conoce al Señor, que va camino al infierno y que piensa que va para el cielo. Así que una de las cosas y de los frutos de la disciplina es que podamos hacerle ver a aquel que piensa que es un hermano, a poderle ver su condición. Versículo 8, 18:8. Mira lo que dice. Por tanto, si tu ojo o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo, échalo de ti. 9. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo, échalo de ti. ¿Qué nos está enseñando en todo? Es el mismo contexto. ¿Qué nos está diciendo? El pecado debe ser ¿qué? Cortado de raíz. O sea, está diciendo algo acá que obviamente la mutilación es algo que no es lo que está diciendo que hagamos, pero sí es, les decía la semana pasada, la automutilación. O sea que yo mismo me debo disciplinar y si hay algo que es alguna conducta pecaminosa en mí, pues yo debo cortarla. Si yo mismo no la evidencio, pues mi hermano tiene que hacérmelo ver. Si yo no se lo creo a mi hermano, pues él tiene que venir con testigos. Si aún viene con testigos y yo no lo entiendo, pues tiene que venir con la iglesia. O sea, el peligro que la disciplina ataca es mostrarnos el pecado. Es el peligro que está señalando. Por eso nos está mostrando la solución al pecado. Si tu hermano está pecando, tenemos la obligación de ir, corregirlo. Es un hermano o no extraño. Vuelvo y lo repito. Y por lo tanto, hasta que no se compruebe lo contrario, debo tratarlo como hermano. Es una de las ovejas. Es uno de los pequeñitos que nos ha estado hablando el contexto que el Padre no quiere que se pierda. Y mire que aquí el texto nos está señalando de que nosotros tenemos la obligación de restaurar al hermano. Mire que ya no es el pastor, porque es que vemos que dice, si la oveja se perdió, entonces el pastor va y la busca. Ah, bueno, listo, entonces alguien puede decir, es que si ves, usted pastor, el que tiene que ir a buscarlo. No, pero aquí en el versículo 15, ¿qué nos está diciendo? Si tu hermano peca contra ti, vaya y dígale al pastor. ¿Eso está diciendo el texto? No, ¿quién tiene que ir? ¿El pastor? No, tú mismo te tienes que involucrar. Entonces aquí nos está hablando que la disciplina nos involucra a todos. Ya no solamente es el pastor tiene que estar involucrado, pero ahora también está diciendo todos nos tenemos que involucrar en el proceso de la disciplina. O sea, nos está diciendo ve, o sea, nos está diciendo ahora eres tú el que debe involucrarse. Es importante, es vital la función del pastor en conocer el estado de sus ovejas, pero ahora nos dice
que el cuidar de la santidad de la iglesia, eso nos involucra a todos. Debemos cuidarnos los unos a los otros, pero también estar dispuestos a ser cuidados. Porque es que a veces es muy fácil, hermanos, yo te voy a mostrar el pecado porque estás mal, pero ¿y cuando te lo digan a ti? Porque a veces nos puede ser muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno, pero si yo no he visto mi viga, entonces sí ve que es mutuo, de cuidarnos a nosotros mismos, pero también de estar dispuestos a ser corregidos. Así que cuando una oveja, cuando yo uno estos textos y cuando entiendo entonces, cuando una oveja está perdida, ¿qué tenemos que hacer? Todos en compañía de ir con el pastor, ir a buscarla. No simplemente es que es su trabajo, pastor. No, aquí está diciendo que yo también. Es lo que me está diciendo. Si tu hermano peca, ve tú también, ve tú. De pronto el pastor no va. Entonces debo de ir. Pero la relación filial que nos está hablando es que haya una iglesia que en conjunto se preocupe cuando una oveja está andando mal y la iglesia misma alrededor de restaurar a ese hermano pueda ir y traerlo de vuelta. Lo que nos está señalando es que no podemos ser indiferentes. Cuando un solo miembro de nosotros está en peligro, está pecando, no podemos ser indiferentes. Ahora el texto entonces, ahora sí nos va a empezar a señalar unos pasos que debemos seguir en ese proceso de rescatar al hermano. Primer paso que nos está mostrando el texto, dice, si tu hermano peca, ve y dile, vuelvo y lo repito, no al pastor, no a los ancianos, sino dice, ve tú a solas, que dice en privado. ¿Cómo debemos ir? Ya lo leímos en Gálatas 6:1. ¿Sí? No voy a ir a juzgarlo, sino que está diciendo en Gálatas 6:1, ustedes que son espirituales, ¿cómo tenemos que ir? A restaurarle, como dice allá, ¿cómo leímos? Con mansedumbre. ¿Por qué? Porque también nosotros fallamos. Entonces por eso el texto dice, considérate a ti mismo. No es ir como un juez que quiere castigar y señalar el pecado de otros, sino ir como un hermano que ama. Entonces, estos pasos, lo primero que nos señala es la responsabilidad personal. Segundo, lo otro que nos deja ver este mismo versículo 15 es, escuche, segundo, la privacidad inicial del proceso. O sea, el proceso debe iniciar de manera personal. Tú y él solo, no debe ser señalado a la persona, no debe ser puesta al conocimiento de todo su pecado, sino tú solo puedes restaurarle. O sea, no hay necesidad de divulgar el pecado. Si eres tú que te das cuenta de esa actitud pecaminosa, pues no tienes que ir al pastor, no tienes que ir a los ancianos, sino que tú mismo tienes la responsabilidad personal de amar a tu hermano. Entonces, si ven, primero uno nos muestra, ¿cierto?, de que todos debemos involucrarnos. Dos, nos está diciendo que el primer paso debe ser personal. Tercero, ¿sí?, también nos muestra el objetivo, porque el versículo 15 mismo nos dice, 18:15, al final dice, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Sí ven? Nos está hablando de la privacidad, tú y él solos, ¿sí? O sea, lo primero nos dice, si tu hermano peca contra ti, entonces me está hablando de que yo me debo de involucrar en la disciplina. Segundo dice, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, nos está diciendo segundo que el proceso debe ser personal. Pero tercero dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, lo tercero que nos está mostrando este versículo 15 es el objetivo de la disciplina. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? La reconciliación, la restauración, porque es que es tu hermano, no es cualquier extraño, es tu hermano, es miembro de tu familia. Y si un miembro peca, pues todos pecamos. Cuando uno de ustedes los ven saliendo por ahí y bota una basura por ahí en el piso, van a decir, ¿sí ves esa iglesia cómo es? Cuando tú pecas en el trabajo, te van a decir, es que hermanito, ¿no? ¿A quién está juzgando? A todos. Nos involucra a todos.
Por eso debemos de cuidar la santidad. Pero ese es el objetivo del mundo, señalarnos, acusarnos. Pero el de nosotros no lo es así. La Escritura lo que nos está diciendo es que el proceso de la disciplina bíblica es llevar a la persona a la reconciliación y la restauración de un hermano que pecó contra Dios. Aquí el problema no es que pecó contra ti, no, el problema es que pecó contra Dios. Por eso es que el texto dice, si te oyere, ¿qué dice? ¿Has ganado a quién? A tu hermano. En otras Biblias lo traduce, has recuperado a tu hermano. Así que el objetivo no es castigar. El objetivo no es perder la relación con ese hermano. El objetivo no es dejarlo caído, señalado, juzgado. Eso sería ir en contra del diseño de la cruz. Eso sería imponer un castigo por los pecados que ya el Señor pagó. Y si fuera así el caso, entonces todos estaríamos excluidos de la relación porque todos hemos pecado. El propósito no es que pague por lo que hizo, sino el mensaje, ese sería un mensaje antibíblico, ese sería un mensaje anticruz. Porque sería quererlo hacer pagar por algo por lo que Cristo ya murió. Sino la disciplina tiene como propósito restaurar la relación. No es que pague por lo que ya Jesús hizo en la cruz hace más de 2000 años. Su sacrificio fue único y es suficiente. Si tú eres un creyente, te arrepentirás. Entonces, cuando peques, simplemente tenemos que ir a restaurarte. Si eres una oveja, lo entenderás. Cuarto. Entonces, aquí ya hemos visto tres cosas. Uno, ¿cierto? Si tu hermano peca contra ti, entonces yo me tengo que involucrar. Dos, ve y repréndele tú y él estando solo. O sea, la privacidad en principio del proceso de disciplina. Tres, ¿sí? El objetivo que es ganar, restaurar a mi hermano. Cuatro. Ahora, en la medida en la que el hermano se resista, se rebele, no responda a la primera voz que Dios usa para corregirle, si no oye a su hermano en privado, entonces recibirá la primera consecuencia de su pecado. ¿Cuál es la primera consecuencia de su pecado? Perderá la privacidad del proceso. Va a ir perdiendo progresivamente la privacidad del proceso. Esa es la primera consecuencia. Solo hasta aquí viene la primera consecuencia. Entonces aquí Dios ya me está diciendo, lo vamos a leer, ahora Dios me autoriza a que yo como única persona que conocía ese pecado, ahora yo tenga que ir acompañado de un segundo o de un tercero. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. El propósito es que por dos o tres testigos, ¿cierto?, conozcan, confirmen lo que está pasando. El propósito es el mismo, que a través de esto se puedan clarificar los hechos y por la mediación de otra parte o de otras dos partes, porque dice dos o tres, se pueda ayudar al hermano a corregir lo que hasta ahora no ha entendido, lo que hasta ahora no ha hecho. Si el proceso termina en este momento, has ganado a tu hermano, restauraste a tu hermano y nadie más se tiene que enterar, no tienes que hacerlo público. Pero viene versículo 17. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué está diciendo? Cristo en el proceso de la disciplina. ¿Qué está diciendo? Si no te escucha a ti, si no te escucha a ti en compañía de los testigos, entonces ahí aparece por segunda vez la palabra. Dilo, ¿a quién? A la iglesia, solo hasta ahí.
¿Sí notan cómo la privacidad se ha ido perdiendo? Ya pasó del conocimiento del pecado de uno al conocimiento del pecado de tres, ahora ya viene el conocimiento de la iglesia. Las consecuencias van aumentando por no haber corregido su conducta donde Dios quería que lo hiciera. Cuando Dios le envió al primer hermano, ahí Dios quería de que él corrigiera su conducta. ¿Sí? Cuando David pecó, Dios no le envió a 4 Natán, no, él envió a un Natán a que le hablara de su pecado. Si él no se hubiera arrepentido, si David no hubiera dicho he pecado contra Dios, pues le hubiera tenido que enviar a otros. Así que este tercer paso requiere que el asunto sea notificado a toda la asamblea, para que juntos puedan buscar amorosamente la reconciliación del hermano pecador. El propósito sigue siendo el mismo, restaurarlo. Pero aún lo que nos está señalando el mismo texto, si aún ese paso, ese tercer paso llegara a fallar, viene el cuarto paso. Y dice que el ofensor sea considerado por la iglesia como un gentil, o sea, como un no creyente. La idea que está mostrando acá el texto es que hay cosas en las que no podremos tener comunión como iglesia cuando hay una nociva influencia del pecado en alguien. Y cuando esa nociva influencia de pecado sigue siendo practicada después de haber hecho el proceso hasta aquí, entonces esa persona debe ser considerada como alguien que debe ser evangelizado, no como un hermano. O sea, como alguien que realmente no tiene una relación, no ha creído. Él piensa que era un hermano, pero no es un hermano, porque si fuera un hermano, porque si fuera una oveja, se hubiera corregido. Entonces tiene que ser considerado como alguien a evangelizar. O sea, mire que siempre el proceso es lo mismo, a llevarlo a restaurar. Este proceso está diseñado no solamente para detener las consecuencias y corregir al hermano, sino también para discernir quién es creyente y quién no lo es. Cuando primero va un hermano, luego van 2, van 3, después va la asamblea entera. Se moviliza la asamblea, la iglesia, para acompañar a la persona en la corrección. Pero aún si esta persona decide no responder, es sencillamente el Espíritu Santo no le ha convencido de que es un pecador. O sea, no conoce a Cristo, no ha nacido de nuevo. ¿Sí ve? Todo ese proceso nos muestra 2 cosas, corregir el pecado entre nosotros, pero también mostrarnos y llevarnos a discernir quién realmente no tiene una relación, quién simplemente dice que es cristiano, pero realmente vive y sus frutos que no lo es. Hablábamos que la evidencia de que somos creyentes son nuestras obras. No somos salvos por obras, pero nuestras obras sí son la evidencia de que somos salvos. Entonces, cuando usted es una oveja y está perdida, cuando es un hermano y ha pecado, pero cuando es corregido, uno de los frutos de la oveja y del hermano, ¿cuál va a ser? Que se corrige, que es llevado a justicia, que es restaurado en la justicia en la relación con el Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, pues lo que hay que hacer es evangelizarlo, ahora tratarlo como un no creyente y evangelizarlo. Necesita ser convencido de pecado, no es de Cristo. ¿Qué hay que hacer? Pues predicarle el evangelio, porque no lo conoce y necesita nacer de nuevo. Vamos a dejarlo hasta acá. Pero espero que hasta este punto haya sido muy claro que en medio de este proceso todos nos tenemos que involucrar. Y vuelvo y se lo repito. Y ojalá también usted tenga la madurez para decir lo que ya les he repetido o lo que les voy a repetir por tercera vez. Yo soy un hombre y peco. Y si ustedes ven mi pecado y si en algo les importo, corríjame. Necesito ser corregido. No me dejen así. Yo sé, y todos creo que sabemos lo que es vivir alejados de Dios.
Y si algo diariamente le pido a Dios es que no me permita apartarme de Él, porque todavía sufro las consecuencias de todos los años que viví apartado de su mano. Pero ahora ya no solamente tengo una familia en la sangre que me acompañó, ahora tengo una familia en la fe. Entonces es necesario, y el llamado es a que entendamos que debemos de cuidarnos juntos, pero también permitir que otro me cuide. Dios les bendiga, pongámonos de pie y adoremos al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos claramente más y más de ti, Señor. Pero además de que necesitamos de ti, Señor, tú soberanamente dispusiste también la necesidad de una iglesia. Necesitamos, Señor, una iglesia que nos ame, que nos pastorea. Necesitamos también, Señor, de un hermano que se identifique con nosotros, Señor, y que nos ame cuando pecamos, Señor. Es necesario eso. Es la única manera en la que podemos tener una relación en santidad para la cual tú nos has llamado. Pero gracias. Gracias porque así como un día la relación inició, Señor, tú sabes que en ese proceso de que la relación continúe es necesario de que tú nos disciplines. Por eso te pedimos, amado Señor, que por triste que nos pueda parecer a veces, Señor, o quizás aún no tengamos la madurez para recibir en amor, Señor, la disciplina, hazlo, corrígenos, Señor. Por favor, no permitas, no nos dejes en nuestro pecado. Sabemos que esa es tu voluntad, que ninguna de tus ovejas se pierda. Por eso oramos que tú le des la valentía a nuestro hermano, que cuando nos vea en pecado, Señor, Él venga y nos ame. Él venga y nos dice que le importamos, Señor, que somos importantes para Él, Señor, y que nos muestre el peligro en el que estamos, Señor. Por favor, te lo pedimos. Necesitamos eso para poder vivir como una iglesia santa, como una iglesia, Señor, que se suma
tome a tu misión, Señor, y que cumpla esa gran comisión, Señor, pero haciéndola en los términos tuyos y no en los términos nuestros. Padre, lo que realmente importa, Señor, en este lugar, y que ese siempre sea un principio como congregación, Señor, más allá de los que tú añades, Señor, no es la cantidad de las personas, sino realmente es que tenemos una relación genuina contigo y que nos preocupamos y nos preocuparemos por cuidarla, que nos cuidaremos los unos a los otros porque sabemos que tenemos un buen pastor que nos cuida desde los cielos. Te pedimos todo esto en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, podemos tomar asiento. Permítame decirle una sola cosa más. Esta semana tuvimos algo muy bonito y fue que pudimos compartir no solamente con los niños de nuestra iglesia, sino que se les pudo compartir el evangelio a niños, a otros niños que vinieron. Y si usted le pregunta a esos niños lo que entendieron, ellos comprendieron 5 cosas en cada uno de esos días. Que la relación inicia, que la relación que Dios soberanamente planeó para todos nosotros desde el Edén es que tenía que iniciar una relación. El segundo día ellos entendieron que tristemente esa relación que en principio era de santidad, la perdimos, fue rota por el pecado. Pero el tercer día ellos entendieron en las Escrituras, como nosotros lo debemos entender, que Jesús es nuestra relación, que con Él es la relación, que la Biblia apunta a que la relación es con la persona de Jesús. Pero después de ellos entendieron, y nosotros debemos comprender igualmente, que Jesús vino a restaurar la relación. Esa relación que inició, esa relación que se rompió, esa relación que es en Jesús, Él la vino a restaurar. Pero finalmente, en el último día, y que es con la enseñanza que todos debemos de quedarnos, y ahí es donde involucramos la disciplina, es que la relación debe continuar. La relación que Cristo quiere tener con sus hijos, con su iglesia, es una relación eterna. Y para que esa relación pueda continuar, necesitamos la disciplina en medio de la iglesia. Así que cuando alguien te discipline, no te enojes. Te están amando, te están tratando como hijo, te están tratando como hermano. Dios les bendiga.